ángel del Señor anunció a María. La primera herencia que recibió nuestro Papa fue la cultura polaca, a través de la cual recibió la fe católica y su dignidad de Hijo de Dios. Nació aquí, a pocos metros de su parroquia, mientras tañían las campanas del Ángelus. El cristianismo y la cultura polaca eran un todo compacto, y ese todo fue lo primero que recibió San Juan Pablo II como legado. El cardenal Wyszynski afirmaba: como la gracia perfecciona la naturaleza, así el cristianismo empapa nuestra cultura y nuestra vida indisolublemente una. Porque todo eso es Polonia. Tanto los conventos como los campos que vosotros cultiváis, los manuscritos de nuestras bibliotecas, las obras maestras de nuestros escritores. Todos nos hemos enriquecido con este patrimonio común embebido de cristianismo. En las escuelas y en los hospitales, en las minas y en las canteras, está presente la Iglesia, y eso es Polonia. Las fábricas construidas por los católicos, los santuarios, los crucifijos que jalonan nuestras encrucijadas como postes indicadores, todo ello atestigua la presencia de la Iglesia, y eso es Polonia. El joven Karol Wojtyła entendió esto muy bien y siempre se consideró un hijo de su patria, como lo demuestran las muchas afectuosas alusiones a ella a lo largo de su vida. Él mismo decía: no es posible entender sin Cristo la historia de la nación polaca, de esta gran comunidad milenaria que tan profundamente incide sobre mí y sobre cada uno de nosotros. Si rehusamos esta clave para la comprensión de nuestra nación, nos exponemos a un equívoco sustancial. No nos comprendemos entonces a nosotros mismos. Incidía profundamente en San Juan Pablo II su cultura polaca, porque en ella había recibido a Cristo. De aquí que venerase su historia, sus tradiciones y su idioma, tal como lo demuestra la elección que hizo de la cripta de la Catedral de Babel como su lugar para su primera misa. Quien visita ese templo se encuentra cara a cara con la historia de la nación. Precisamente por esto elegí celebrar mis primeras misas en la cripta de San Leonardo. Quería destacar mi particular vínculo espiritual con la nación de Polonia, de la cual la colina del Babel representa casi una síntesis emblemática. Y luego, como arzobispo y cardenal, y aún más como papa, sentía la responsabilidad de proteger esta herencia. Tarea ardua, pero obligada. Sabemos cuán difícil es esta tarea, pero no por ello debemos eximirnos del gran esfuerzo. Ese esfuerzo debe ser acompañado del amor hacia esa patria, amor hacia su cultura y su historia, amor, en fin, hacia los connacionales, hombres que hablan la misma lengua y son responsables en la causa común que se llama patria. San Juan Pablo II era amigo de los poetas y héroes de su patria. Los conocía bien y siempre supo dejarse rodear por ellos. Estamos aquí en la cripta de la iglesia San Miguel en Cracovia, en este lugar que se conoce como Patriae Sepulcrum, es decir, el sepulcro de la patria, porque en ella yacen los restos mortales de innumerables poetas, artistas y hombres de cultura. De este modo queremos representar el gran amor que tuvo San Juan Pablo II por lo que era suyo, por su cultura y por su patria, no porque eran las mejores, sino porque eran suyas. Con solo 19 años le escribía a un amigo: quiero decirte que estoy ocupadísimo. No soy de los que mueren de aburrimiento. Yo no. Estoy rodeado de libros, provisto de arte y ciencia, trabajo. ¿Puedes creer que casi me falta el tiempo? Leo, escribo, estudio, pienso, rezo y lucho en mi interior. Que a ejemplo de nuestro gran patrono sepamos valorar nuestra propia cultura para reconocer y aumentar lo bueno y quitar lo malo y dañino, que a eso estamos llamados en razón del fin específico de nuestra congregación.